Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a exponer el tema de etnografía, metodologías y procesos de investigación. El equipo está conformado por Diana, Jacqueline, Rosa, Guadalupe, Valeria y un servidor, Guillermo. Bueno, a mí me tocó hablarles sobre el contexto de surgimiento y principales representantes. La etnografía tiene sus raíces en las descripciones de sociedades realizadas por viajeros y exploradores desde la antigüedad. Sin embargo, su consolidación como disciplina científica ocurrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en paralelo con el desarrollo de la antropología como ciencia social. Durante este periodo, los investigadores comenzaron a emplear métodos sistemáticos para estudiar y documentar las culturas, enfatizando la importancia del trabajo de campo y la observación participante. Un ejemplo de las raíces de la etnografía sería Heródoto de Halicarnaso, conocido como el padre de la historia. Es reconocido por sus detalladas descripciones de diversas culturas y sociedades de su tiempo. Estas narraciones sentaron las bases para futuras exploraciones etnográficas. Entre los principales representantes de la etnografía se encuentra Bronislaw Malinowski, considerado uno de los padres de la etnografía moderna. Malinowski destacó por su trabajo en las islas Trobriand, donde desarrolló metodología de la observación participante, viviendo entre los habitantes para comprender su cultura desde adentro. Otro exponente destacado es Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés clave en la antropología estructuralista. Lévi-Strauss utilizó métodos etnográficos para analizar las estructuras subyacentes de las sociedades, con énfasis en el estudio de mitos y rituales. Finalmente, Franz Boas, conocido como el padre de la antropología americana, promovió estudios etnográficos detallados de las culturas indígenas de América del Norte. Boas enfatizó la importancia del relativismo cultural y la recopilación meticulosa de datos de campo. Hola, mi nombre es Diana Abigail Colín Fonseca y yo les voy a hablar sobre los fundamentos teórico-metodológico. La etnografía plantea como propósito describir lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen habitualmente y explicar los significados que le atribuyen a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales, presentando sus resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. En esta parte, el investigador estudia significados de comportamiento, lenguaje y de interacción de un grupo con una cultura en común. Para esto, él se pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que las personas de esta situación tienen que saber para hacer lo que están haciendo? Para Joyce Boyle, en 1994, el factor determinante del subtipo de la etnografía va a ser la unidad social que el etnógrafo desea estudiar. La etnografía procesal describe ciertos elementos de los procesos sociales, analiza funcionalmente cómo ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales se interrelacionan dentro de un determinado lapso y se ignoran los antecedentes históricos. La etnografía particularista es la aplicación de la metodología holística en grupos particulares o una unidad social. Ejemplo, estudios de William Caudill en 1958 y de Erwin Goffman en 1961 sobre la etnografía de los hospitales psiquiátricos. Etnografía etnohistórica. Implica recuento de la realidad cultural actual como producto de sucesos históricos del pasado. Ejemplo, estudios de Antonia Villarroel y Bernard Ortiz en 1992, donde exploran las creencias relacionadas con la experiencia del dolor en la antigua Mesoamérica. Etnografía holística o clásica. Enfoca a grupos totales y amplios, generalmente extensos, presenta en forma de libros, por ejemplo, el libro de Malinowski sobre los habitantes de las islas Trobriand. Y por último, la etnografía de corte transversal. Realizan estudios de un momento determinado de los grupos que investigan y no de procesos interaccionales o procesos en el tiempo. El procedimiento de la etnografía requiere una descripción detallada del grupo o del individuo que comparte con otros una cultura, un análisis de los temas y las perspectivas del grupo que comparten la cultura, y alguna interpretación de los significados de la interacción social de tal grupo. Godunov, en 1954, definía émica como las diferencias importantes dentro de una misma cultura, y esa es la visión desde dentro de la cultura, y ética a la visión desde el exterior,
no necesariamente al estatus del investigador, sino a su orientación. Aquí, el que investiga, ya sea miembro o no del grupo, va a intentar transmitir cómo ven las cosas aquellos que se encuentran dentro del grupo. Buen día a todas y a todos. Me presento, soy Guadalupe Beira Valdés y estaré explicando la metodología etnográfica de Martínez Miguelés. Y pues para profundizar un poco este tema, ahora sabemos que la etnografía estudia los grupos humanos, sus costumbres y sus valores. Nos vamos a estar enfocando en este apartado en Martínez Miguelés y nos dice que el objetivo de esta es analizar el etnos, que es la unidad de análisis para el investigador, y pues en las propias palabras de él es que busca entender cómo las personas viven e interactúan en su entorno. Y también nos habla acerca de la relación de las partes y el todo. Nos dice que una idea clave es que el todo es más que la suma de sus partes. Es decir, que pues no basta con estudiar a los individuos aislados, porque las interacciones entre ellos generan una propiedad única que van a definir al grupo. ¿Cómo investiga la etnografía? Utiliza una metodología flexible. La principal es la observación participante, donde el investigador se involucra con el grupo y a su vez las entrevistas que recogen los significados desde la perspectiva de sus propios miembros. Todo esto para hacer un complemento y un análisis para descubrir algunos patrones y estructuras. También nos habla de la generalización holográfica. A pesar de que ésta se centra en casos particulares, la etnografía permite identificar patrones que se apliquen a otros contextos. Y en resumen, según Martínez Miguelés, la etnografía no busca solo los datos, sino entender los significados y las relaciones humanas dentro de su contexto. Soy Valeria García y en colaboración con mi compañera Rosalinda Gómez presentaremos técnicas e instrumentos en investigación etnográfica. En la recolección de datos o información se utilizan diversas técnicas e instrumentos. Las más destacadas son observación participativa y notas de campo, entrevista con informadores clave, grabaciones sonoras, videos y fotografías, análisis de documentos y artefactos, cuestionarios abiertos, escalas individualizadas y de rango, planillas de observación, técnica de diferencial semántico y técnicas proyectivas, las cuales describiremos a continuación. En la observación participativa o notas de campo, el investigador se involucra en el contexto de las personas o grupos a investigar, compartiendo usos, costumbres, estilos y modalidades de vida, y observa para recoger historias, anécdotas y mitos que configuran el trasfondo cultural ideológico que da sentido y valor a sus cosas, determinando lo que es importante y cómo las personas se ven las unas a las otras, y cómo evalúan sus participaciones en grupos y programas. Mientras tanto, en la entrevista con informadores clave adoptan la forma del diálogo coloquial o una entrevista semiestructurada, complementando posiblemente con algunas otras técnicas escogidas y de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la investigación que se va a realizar. El propósito es recoger y describir un buen conjunto de material protocolario o primario. En grabaciones sonoras, videos y fotografías se utiliza para estudiar y documentar las culturas y comportamientos humanos, proporcionando una amplia perspectiva contextual sobre prácticas y valores de los grupos observados, mientras en el análisis de documentos y artefactos es un rastreo de materiales en papel, video o audio producidos por el grupo observado o por el investigador. Esto pueden ser cartas, memorias, autobiografías, periódicos, etc. Los cuestionarios abiertos promueven la respuesta libre del encuestado a preguntas determinadas, lo que genera respuestas idiosincrásicas, proporciona información compleja y potencialmente inesperada sobre los diferentes componentes de las actitudes. En cambio, las escalas individualizadas y de rango, que es un conjunto de los posibles valores que una variable puede tomar, un conjunto de valores ordenados correlativamente que tienen un punto inicial y otro final. Las escalas a niveles de medición se utilizan para medir variables o atributos. Esto como una encuesta de respuestas múltiples.
Las planillas de observación son para recopilar y registrar información de manera sistemática y estructurada cuando se observa. Es un formato estructurado que permite organizar los datos o comportamientos observados, lo que facilita su análisis posterior. Generalmente cuentan con elementos como fecha, hora, lugar, nombre del observador, aspectos a observar, frecuencias o escalas y observaciones adicionales. Mientras que las técnicas de diferencial semántico son las técnicas de evaluación psicológica que consisten en agrupar un conjunto de pares de adjetivos bipolares que definen un continuo entre ellos, de forma que la persona tiene que indicar dónde se sitúa el concepto que se está valorando. Lo que se pretende es obtener una medida cuantitativa del significado psicológico, afectivo, connotativo que tiene para el sujeto determinado estímulo. Por otro lado, las técnicas proyectivas son ejercicios interpretativos deliberadamente ambiguos mediante los cuales los pensamientos y sentimientos subconscientes de los encuestados relacionados con el concepto en cuestión se proyectan utilizando objetos o actividades cotidianas que son menos desafiantes y más fáciles de describir. Este enfoque indirecto permite a los encuestados acceder a pensamientos y sentimientos en relación con el concepto que quizá ni siquiera sabían que tenían o que casi con certeza no habrían sido capaces de expresar si esto hubiera sido cuestionado de manera más directa. ¿Qué tal? Mi nombre es Jacqueline Sánchez González y yo les voy a platicar acerca del ejemplo que utilicé para entender un poquito mejor lo que es la etnografía. Utilicé lo que es el libro de Paul Hodgkinson del 2002 que se llama God, Identity, Style and Subculture. Los objetivos de Hodgkinson al realizar esta investigación fueron 3. Analizar la subcultura gótica en el Reino Unido, entender la identidad colectiva, valores compartidos y expresión de su individualidad en una comunidad amplia, y explorar por qué esta subcultura era más fuerte que otras entre los jóvenes. La metodología que Hodgkinson utilizó fue justamente la etnografía, para explorar la vida de los góticos desde dentro, en donde utilizó 3 tipos de instrumentos. El primero fue el trabajo de campo, asistiendo a eventos góticos como conciertos, festivales y reuniones sociales. El segundo fue entrevistas, realizadas de manera detallada con miembros de la subcultura para entender sus puntos de vista, historias personales y su sentido de pertenencia. Y la tercera fue la observación participante, en donde Hodgkinson se involucró activamente en la subcultura, adoptando algunos elementos del estilo gótico para integrarse mejor en el grupo. Los principales hallazgos fueron los siguientes. Los góticos tienen una identidad compartida, es decir, un sentido de pertenencia basado en intereses comunes como la música, principalmente rock gótico y post-punk, la moda oscura y la literatura, así como una estética distintiva, ropa negra, maquillaje oscuro, accesorios elaborados que funcionaban como un símbolo de identificación. Los valores y actitudes de esta subcultura señalaban que valoraban la creatividad, la autoexpresión y que tenían una actitud reflexiva hacia la vida y la muerte. También había un rechazo a las normas convencionales de la sociedad, pero sin caer en una postura confrontacional abierta. También Hodgkinson descubrió que eran una comunidad global, es decir, que los avances tecnológicos como los foros en línea permitieron que la subcultura gótica se conectara globalmente, lo que fortaleció su identidad colectiva. Y por último, que la persistencia de la subcultura gótica, a diferencia de otras subculturas juveniles que tienden a desaparecer o diluirse con el tiempo, había logrado mantener su cohesión e identidad a lo largo de los años gracias a la identidad colectiva sólida, la adaptabilidad al cambio, los espacios comunitarios exclusivos, sus valores y actitudes distintivos, y la generacionalidad y permanencia, así como la conexión global. Espero que este ejemplo haya sido de utilidad para poder entender un poquito mejor el tema. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la atención. Dejamos a su disposición las referencias utilizadas.